¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. Esta semana iniciamos tratando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien estuvo en la presidencia desde 1964 a 1970. El gobierno de Díaz Ordaz fue un gobierno de claroscuros, es decir, por un lado, México crecía económicamente muy bien, México consolidaba lo que habían llevado a cabo las administraciones, por ejemplo, de López Mateos en cuestión económica, pero por otro lado, el gobierno de Díaz Ordaz, respecto a su relación con la sociedad, es decir, en el plano político, no le fue muy bien. Vamos a observar estos dos puntos poco a poco para observar por qué se declara el gobierno de Díaz Ordaz tan ambivalente. Muy bien económicamente, pero en cuestión política, pues careció de argumentos. En primer lugar, como hemos visto, el crecimiento de la economía en México no fue casual. Fue un crecimiento que empezó a observar desde el sexenio de Miguel Alemán, que López Mateos profundiza y hasta cierto punto consolida, y que Díaz Ordaz, apoyándose en la política económica de López Mateos, pues consolida aún más, a tal punto que México crece entre el 5, 6 y hay quienes indican que hasta el 7%, es decir, a un ritmo prácticamente de lo que hoy se podría llamar una potencia económica a nivel mundial. No lo éramos, pero México sí era un país en vías de desarrollo que empezaba a destacar económicamente. Esta política económica pues se caracterizó por no contraer deuda extranjera y también porque el peso no estaba tan devaluado frente al dólar. Esta política económica estuvo acompañada por el reparto de tierras a los campesinos, que como ustedes saben empezó desde Lázaro Cárdenas, pero también con desarrollar infraestructura de riego, es decir, de presas, que apoyaban tanto a las actividades agrícolas y ganaderas como también para el desarrollo de la industria eléctrica. Otro punto, por ejemplo, fue el apoyo a las industrias pesadas, por ejemplo, la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Como ustedes sabrán, la siderúrgica trata con la creación y aleación de metales, sobre todo el acero, y que sirve como soporte para las otras industrias como la mecánica, como la de aviación o diversas industrias a nivel secundario. También México apoyó este sector en demasía y pues el desarrollo industrial de México era bastante bueno. En el plano político, a pesar de que podemos decir que no le fue tan bien internamente, México a nivel exterior sí demostró un liderazgo, sobre todo a nivel regional en Latinoamérica, con la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967. ¿Qué es esto? Ustedes sabrán que en esos tiempos el mundo atravesaba por la famosa crisis de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, y se creía pues entrar a una crisis total en el mundo en el que prácticamente se veía como una amenaza la guerra nuclear. Entonces México se apoya en los países latinoamericanos para evitar el crecimiento de estas armas y no considerar a Latinoamérica dentro de este juego de la Guerra Fría, en el que los países latinoamericanos iban a mantener neutrales y sin desarrollar una industria nuclear, a diferencia de otros países. Aquí entramos ahora al punto de la matanza de 1968, del 2 de octubre, y este es el punto que más perjudicó al gobierno de Díaz Ordaz. Durante el gobierno de Díaz Ordaz ya había manifestaciones, sobre todo una de médicos, y que pues no fue tan bien guiada con buen tacto por parte del gobierno, pero la que más demostró la incapacidad pues de solventar las movilizaciones sociales fue
durante octubre de 1968. Es prácticamente, y se tendría que dedicar un video hasta a este hecho en el que pues aún no se sabe bien a bien qué pasó, en el que se ocultó demasiada información, el número de fallecidos, y que, como ustedes saben, pues es prácticamente la represión en contra de los estudiantes, la represión en contra de la manifestación, la represión en contra de la libertad de expresión, y que hayan sido los argumentos que se hayan sostenido por parte del gobierno, nunca la política debe vertirse de esa forma, es decir, a través de la intolerancia. En el mismo año ocurren los Juegos Olímpicos de 1968 y que ponía a México a la cabeza de los países en vías de desarrollo. Con esto México se ganaba un protagonismo a nivel mundial. 2 años más tarde también iba a ser protagonista de un evento deportivo a nivel mundial. Y esto era parte de esta inercia de la que México, al crecer económicamente, al demostrar estabilidad, pues ganaba este protagonismo a nivel deportivo. Sin embargo, pues de nada le servía si no era tolerante frente a las manifestaciones. Este gobierno ocurre un alejamiento con el PRI por vez primera en mucho tiempo. Ahí observamos a Carlos Madrazo, dirigente del PRI. Ocurre una extraña relación entre Madrazo y Díaz Ordaz en el que hay un distanciamiento. Al final, Carlos Madrazo muere pues misteriosamente en un accidente de avión porque él trataba de, según sus palabras, democratizar al PRI. Un aspecto también importante del gobierno de Díaz Ordaz fue la inauguración del metro. Y es un aspecto pues que ponía también a México a la vanguardia, en el que se priorizaba el transporte público y en el que México, al igual que muchos países desarrollados, pues tenía la capacidad económica para llevar a cabo estas obras. También se debe destacar que durante el gobierno de Díaz Ordaz se otorgó el derecho al voto a partir de los 18 años. Muchos dicen que esto fue como una respuesta frente a lo ocurrido el 2 de octubre, y es que antes de esta reforma los ciudadanos mexicanos podían votar solamente a partir de los 21 años. En fin, podemos destacar, insisto, que fue un gobierno de claroscuros, porque como se indica ahí, fue el último gobierno que gozó de un crecimiento económico y estabilidad económica hasta ahora. Después de Díaz Ordaz hemos tenido, es decir, prácticamente desde 1970, México no ha vuelto a crecer económicamente como en ese sexenio. La paridad del peso tampoco ha sido la misma frente al dólar, y pues estamos hablando ya de casi medio siglo en el que México está tan alejado de esa bonanza económica que se obtuvo con López Mateos y Díaz Ordaz. Sin embargo, también, y ahí ustedes observan a Díaz Ordaz con Luis Echeverría, quien va a ser su sucesor, pues entramos a partir del sexenio de Luis Echeverría con la crisis económica, con la inestabilidad en términos tanto económicos, pero también poco a poco políticos, que desde la represión de 1968 se arrastró. Si bien es cierto que México ha mejorado en cuestiones de estabilidad política y económica, basta indicar nuevamente que no se han tenido los resultados que se reflejaron en el gobierno de Díaz Ordaz. Queda para la historia pues calibrar el desempeño de este gobierno, muy bueno en algunos términos y decepcionante sobre todo con su relación social, con la relación de los movimientos y con no permitir esa tolerancia, la apertura al pluralismo político, la apertura a la manifestación. Queda para la historia, insisto, calibrar el gobierno de Díaz Ordaz. Nos vemos la siguiente clase.